Hola amigos, en esta oportunidad vengo a darles un ejercicio sobre optimización de funciones en varias variables. En este ejercicio dice, un pedazo de latón de 24 pulgadas de ancho se doble de manera tal que su sección transversal es un trapezoide isósceles y nos pide calcular x y θ de manera que el área de la sección transversal sea un máximo y nos pide cuál es el área máxima y nos dan el siguiente gráfico. Entonces, primero, como nos piden el área máxima, vamos a hallar la función del área que vamos a utilizar. Como primer paso, como sabemos, el área de un trapezoide es la siguiente: base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Entonces, como se podrán dar cuenta, la base mayor no nos dan. La base menor sí, es 24 menos 2x, pero la altura tampoco nos da. Entonces, eso lo vamos a hallar. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Fácil. Como se podrán dar cuenta, si trazamos una línea recta en vertical, formamos un triángulo rectángulo. Esto lo pasamos aquí, acá ya está dibujado. Entonces, aquí por geometría básica se sabe que su cateto adyacente es x coseno del ángulo y el cateto opuesto es x seno del ángulo. Entonces, simplemente, como ya hallamos el cateto adyacente y el cateto opuesto, lo vamos a reemplazar. Aquí, como es lo mismo, es x coseno del ángulo. Y como si trazamos otra recta aquí y acá, se podrán dar cuenta que formamos un rectángulo. Entonces, los rectángulos tienen la propiedad de que dos de sus lados que estén paralelos son de la misma medida. Entonces, aquí, si aquí es x coseno del ángulo, aquí también lo va a ser. Si aquí es 24 menos 2x, desde acá, aquí también va a medir 24 menos 2x. Y acá, x coseno del ángulo, por ende aquí también x coseno del ángulo. Entonces, ya hallamos la medida de la base mayor y también la altura, que sería x seno del ángulo. Y simplemente vamos a reemplazar. El área es igual a la base mayor, sería la suma total de estos, sería 24 menos 2x más, si sumamos x coseno del ángulo más x coseno del ángulo, va a ser 2 veces x coseno del ángulo más el lado menor, que sería 24 menos 2x, todo eso sobre 2 y multiplicado por la altura, que la altura sería x seno del ángulo. Y simplemente faltaría reducirlo, simplificarlo. A ver, vamos a simplificar. Aquí sería, si se dan cuenta, acá sumando 24 menos 2x y 24 menos 2x sería 2 veces 24 menos 2x, acá sería más 2x coseno del ángulo sobre 2, todo esto por x seno del ángulo. Y aquí se puede simplificar el 2, se simplifica y quedaría solamente 24 menos 2x más x coseno del ángulo, todo esto, a ver, 24, listo, todo esto por x seno del ángulo. Y este x seno del ángulo va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces sería 24 x seno de θ más
menos 2x al cuadrado seno del ángulo. Más, aquí, si se pueden dar cuenta, si multiplicamos coseno del ángulo por seno del ángulo, se cumple, bueno, hay una identidad trigonométrica, que es la siguiente. Aquí lo copiamos, sería x al cuadrado, y la propiedad sería 1/2 seno del doble del ángulo. Entonces, una vez ya hallado la identidad, lo copiamos y bueno, esto quedaría así. Entonces, esto sería el área que vamos a, bueno, la ecuación del área que vamos a utilizar en el punto crítico, que vamos a utilizar para derivar parcialmente y así hallar los puntos críticos. Siguiendo con el ejercicio, vamos a seguir con los pasos para hallar lo que nos piden, pero antes de pasar al segundo paso, vamos a hallar el dominio de las variables. Como se pueden dar cuenta, aquí el x, si ponemos por ejemplo el valor de 12, sería 24 por 24 sería 0, y esto estaría cumpliendo a lo que nos dice el enunciado, que es un trapezoide. Si fuera 0, el ángulo no hubiera longitud y fuera un triángulo. Entonces x tiene que ser mayor que 12, pero tiene que ser mayor ¿a quién? Tiene que ser mayor a 0, porque no puede ser la longitud un valor negativo. Entonces va a ser mayor que 0. Ahora vamos con el ángulo, que como vemos es un ángulo agudo, y el ángulo agudo está comprendido entre 90 y 0 grados. Entonces eso sería el dominio de las variables. Ahora vamos a ir al segundo paso. ¿Y cuál es ese? Es hallar los puntos críticos. Ahora, para hallar los puntos críticos vamos a tener que derivar parcialmente tanto en función de x como en función de θ de esta ecuación, que es la función del área. Entonces vamos a derivar parcialmente en función primero de x. Derivando sería 24 seno de menos 4x seno del ángulo, más, aquí sería x seno del doble del ángulo. Y a ver, bueno, ahora en función del ángulo sería 24x, si acá seno, su derivada sería coseno del ángulo, menos aquí sería 2x al cuadrado coseno del ángulo, más 1/2 x al cuadrado coseno del doble del ángulo por 2. Ahora, por definición de los puntos críticos, dice que si es un punto crítico va a cumplir que va a ser igual a 0. Como podrán ver, ya derivamos parcialmente en función de x y en función de θ. Ahora, y ya igualamos a 0. Y esto formaría un sistema de ecuaciones que se puede resolver. Entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones para poder hallar el valor de x y de θ. Entonces, aquí ya he avanzado un poco. Vamos a
a sacar factor común, que sería, vemos que todos tienen mitad y todos tienen seno, sería 2 seno del ángulo, aquí sería 12 menos 2x más x coseno del ángulo es igual a 0. Y aquí, como es una multiplicación, hay dos alternativas para que salga 0. Si 2 seno del ángulo es 0, o que 12 menos 2x más x coseno del ángulo sea 0. Y vamos a ver por ambos lados. Vamos a ver 2 seno del ángulo si es 0. Entonces, aquí la única opción para que salga 0 es que el ángulo mida o sea 180 grados. Pero vamos a ver el dominio. Nos dice que el ángulo tiene que ser necesariamente menor que 90. Y aquí el ángulo es 180 para que pueda salir 0. Entonces no cumpliría. Y nos quedaría esta ecuación 12 menos 2x más x coseno del ángulo igual a 0. Y esta sí cumpliría. Ahora vamos a factorizar la derivada en función de θ. Okay, vamos a ver, sería 24 x coseno del ángulo menos 2x al cuadrado coseno del ángulo. Ahora, aquí vamos a, como vemos, se puede simplificar el 2 y nos quedaría coseno del doble del ángulo. Y eso hay una identidad trigonométrica que dice que es igual a 2 coseno al cuadrado del ángulo menos 1. Entonces esto vamos a reemplazarlo acá, pero multiplicando, como vemos, por x al cuadrado. Entonces x al cuadrado por 2 coseno del ángulo sería más x al cuadrado por 2 coseno al cuadrado del ángulo menos el ingresa sería x al cuadrado. Listo. Ahora, como pueden darse cuenta, todos tienen x. Vamos a sacar factor común del x. Sacamos y nos quedaría 24 coseno del ángulo menos, aquí sería simplemente 2x coseno del ángulo más x 2 coseno del ángulo, coseno al cuadrado del ángulo menos x. Y aquí también, bueno, aquí igualamos a 0. Y igual que acá, hay dos formas para que salga 0. Si x es igual a 0 o todo lo que está dentro del paréntesis es 0. Y vamos, x igual a 0. Y vamos a ver si hay alguna restricción. Y dice que x igual a 0, aquí no puede ser 0. Entonces, esto no cumpliría. Y esto sí. Ahora, una vez hallada las ecuaciones que vamos a utilizar, que sería lo que está 24 coseno del ángulo menos 2x coseno de θ más x el doble del coseno al cuadrado de θ menos x, y ¿cuál cumpliría? 12 menos 2x más x coseno del ángulo. Entonces esto vamos a despejar coseno y el coseno lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces tenemos 12 menos 2x más x coseno del ángulo igual a 0. Sería x coseno del ángulo igual a 2x menos 12. Quedaría coseno del ángulo igual a 2x menos 12 sobre x. Y acá simplemente sería 2x sobre x menos 12x. Se van las x y quedaría 2 menos 12x coseno del ángulo. Ok, entonces una vez hallada que el coseno del ángulo es 2 menos 12 sobre x, reemplazamos en esta ecuación.
que sería 24 coseno, ya tenemos que es 2 menos 12 sobre x menos 2x por 2 menos 12 sobre x más x, el doble, 2 menos 12 sobre x al cuadrado menos x, y esto es igual a 0. Listo. Resolviendo esto y despejando x, nos saldría que x, 3x menos 24 es igual a 0, y acá x es igual a 8. Y como nos están dando pulgadas, esto sería 8 pulgadas. Y este x, que nos salió 8 pulgadas, lo reemplazamos en este caso, que sería coseno del ángulo es igual a 2 menos 12 sobre x vale 8, y sabía que coseno del ángulo es igual a 1/2. Y el coseno del ángulo, y que nos sale 1/2, su ángulo tiene que ser necesariamente 60 grados. Entonces, ya hallamos el valor de x y el valor de θ. ¿Qué quiere decir estos valores? Estos valores lo vamos a tomar como, bueno, es un punto crítico, 8,60. Ahora, vamos a ver si este punto va a ser máximo, y vamos a ver si cumple con lo dicho en el enunciado. Para comprobar que este punto sea máximo, vamos a utilizar el criterio de las segundas derivadas parciales, el cual dice, bueno, está representado por la letra D, y dice que es la segunda derivada de A del punto por la segunda derivada parcial de Y en el punto menos f de x y con respecto al punto y todo esto al cuadrado. Listo. Nos dice que es la segunda derivada en función del punto crítico. Entonces, hemos hallado la primera derivada, como vemos. Ahora vamos a hallar la segunda derivada, el cual, en función de x y guiándonos de aquí, sería menos 4 seno del ángulo más seno del doble del ángulo. Y en función de θ sería menos 24 x seno del ángulo más 2x al cuadrado seno del ángulo menos 2x al cuadrado seno del doble del ángulo. Y también vamos a derivar esto, que sería f x con respecto a x igual, aquí sería 24 coseno del ángulo más, este baja, sería 4x, seno su derivada sería coseno, menos, este 2 baja, sería 4x coseno, ahora vamos a reemplazar el punto crítico 8,60 en las ecuaciones y vamos a hallar un resultado, y este resultado lo vamos a reemplazar en el criterio de la segunda derivada. Entonces, reemplazando sería menos 4 seno de 60 más seno del doble de 60, y resolviendo sería menos 4 raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2, y esto menos por más sale menos, 4 menos 1, 3 raíz de 3 sobre 2. Este sería un resultado de f de la segunda derivada
de la función en función de x. Ahora, en función del ángulo, reemplazamos x vale 8, entonces menos 24 por 8 seno por 60, bueno, 60 seno de 60 más 2 por 8 al cuadrado seno de 60 menos 2 por 8 al cuadrado seno el doble del ángulo, que sería 60, y esto nos daría 96 raíz de 3. Ahora, con θ respecto a x, reemplazando, sería 24 coseno de 60 menos 4 por 8 coseno de 60 más 2 por 8 coseno del doble del ángulo, aquí sería 60, y nos saldría como resultado 12. Ahora, estos resultados lo vamos a reemplazar en el criterio de la segunda derivada para ver si es un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, reemplazamos, sería menos 3 raíz de 3 sobre 2 por menos 96 raíz de 3 menos 12 al cuadrado. Esto, haciendo el cálculo, nos sale que es 288. Ahora, para saber si es máximo o mínimo, según la teoría dice que si d es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x del punto es menor que 0, eso quiere decir que es un máximo. Y si por ejemplo d es menor que 0 y f, la segunda derivada en función de x es mayor que 0, la ecuación va a ser mínima. Entonces, como vimos aquí, d es mayor que 0 y aquí 208 es mayor que 0, cumple con la primera. Y ahora vamos a ver si la segunda derivada en función de x es menor que 0. Y como vemos, nos sale menos 3 raíz de 3 sobre 2. Sería menos 3 raíz de 3 sobre 2. Esto si lo calculamos nos va a salir 2,1. Y como vemos es menor que 0. Entonces se cumpliría esto, que quiere decir que es máximo. Entonces, como es máximo, comprobamos que el área de la sección transversal sea un máximo. Entonces, como este punto es máximo, vamos a reemplazarlo en el área que vimos al principio, que sería área de x y z es igual a 24 menos 2x más x coseno del ángulo, todo esto multiplicado por x seno del ángulo, esto es igual a, y reemplazamos el punto, 24 menos 2 por 8 más 8 coseno de 60, todo esto multiplicado por 8 seno de 60. Y calculando nos va a dar un resultado de 48 raíz de 3 pulgadas al cuadrado. Y esto sería el área que nos piden, y al ser el punto máximo, el área también es máximo. Muchas gracias.